En esta clase vamos a desarrollar el tema intercambio térmico hombre-medio ambiente. Proyectar un edificio implica tomar una serie de decisiones de diseño. Como parte de este proceso debemos conocer ciertos aspectos sobre los cuales no tenemos influencia y que son las condicionantes de diseño. Desde el punto de vista del desempeño ambiental y energético del edificio, hay dos condicionantes fundamentales. Una va a ser las características del clima, que lo hemos visto en la clase pasada, y otras van a ser las necesidades ambientales y de confort que deben ofrecer los edificios para que los ocupantes puedan llevar a cabo de manera saludable y cómoda sus actividades. Entonces resulta fundamental comprender esas condicionantes para dar una respuesta de la manera más eficiente posible e implementar estrategias para conseguir las mejores condiciones ambientales con los menores consumos de energía. Para ello resulta importante conocer el concepto de confort. El confort sintéticamente puede definirse como un estado de comodidad en el que las personas no sienten ningún estrés físico o psicológico debido a los factores ambientales. Y es lo que vamos a ver en esta clase, entender un poco el concepto de confort, el de metabolismo y cómo se relacionan, conocer métodos para evaluar la respuesta de las personas a las condiciones higrotérmicas del ambiente que los rodea, saber utilizar metodologías que permitan determinar estrategias a tener en cuenta en el diseño de los edificios para lograr condiciones de confort interior. Recordemos entonces algunos conceptos básicos que nos van a permitir entender cómo son los procesos de intercambio térmico del hombre con su ambiente. Un concepto son el de temperatura y calor. La temperatura es una propiedad de la materia que está relacionada con la sensación de calor o frío que se siente en contacto con ella. Cuando tocamos un cuerpo que está a menos temperatura que el nuestro, sentimos una sensación de frío y al revés de calor. Sin embargo, aunque tiene una estrecha relación, no los debemos confundir. La temperatura va a estar relacionada directamente con la parte de la energía interna de la materia conocida como energía cinética y que está asociada a los movimientos de las partículas del cuerpo en forma de vibraciones. Cuanto mayor sea la energía cinética, este se encontrará más caliente, es decir, que su temperatura será mayor. Cuando dos cuerpos que se encuentran a distinta temperatura se ponen en contacto, se produce una transferencia de energía en forma de calor, desde el cuerpo caliente al frío. Esto ocurre hasta que las temperaturas de ambos cuerpos se igualan. En este sentido, la temperatura va a ser un indicador de la dirección que va a tomar la energía en su tránsito de un cuerpo a otro. Para que un sistema esté en equilibrio térmico, debe llegar al punto de que ya no haya intercambio neto de calor entre sus partes. Las unidades en que se mide la temperatura son los grados centígrados, grado Fahrenheit o grado Kelvin, y las unidades de calor pueden ser el joule, la kilocaloría o los vatios hora. Las formas en que se puede transferir el calor de un cuerpo a otro son por conducción, que es el proceso de transmisión basado en el contacto directo entre dos cuerpos que están a distinta temperatura. El calor fluye desde un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura que está en contacto con el primero. Como ocurre en el ejemplo, en donde una barra metálica es calentada en un extremo a través de una llama, ese calor se va transfiriendo a lo largo de la sección de la barra metálica, hasta tomar igual temperatura en toda su sección. La otra forma de intercambio es por convección, que se produce por medio de un fluido, ya sea líquido como el agua o gaseoso como el aire, que transporta el calor entre las zonas con diferentes temperaturas. El transporte de calor se hace por el movimiento de fluido, como puede ocurrir con un caloventor que calienta el aire se eleva, se desplaza y da lugar a aire más frío que desciende por su mayor densidad y se produce un movimiento del aire que transporta el calor. Lo mismo ocurre en el seno de un recipiente que tiene líquido, que este es calentado por una llama, el líquido se calienta, asciende y es reemplazado por el líquido a menor temperatura, produciendo un movimiento convectivo en el interior del recipiente. Luego está el intercambio por radiación, que es el que se produce en forma de ondas electromagnéticas o partículas subatómicas a través del vacío o de un medio material. Por ejemplo, la radiación que recibimos del Sol, o la radiación que produce un elemento como puede ser un foco, que aunque no estemos, no tomemos contacto con ese elemento, se siente el calor que irradia. Esas mismas formas de intercambio se dan entre el hombre y el medio ambiente. El cuerpo humano regula su temperatura para mantenerla aproximadamente alrededor de los 37 grados centígrados. Cuando produce con su entorno intercambios por convección, es decir, cuando el aire que los rodea está en contacto con la piel, está a una menor temperatura que esta, le cede calor, por lo que se producen pérdidas de calor. Si el aire está a una mayor temperatura que la del cuerpo, este le cede calor, produciéndose ganancias de calor. También se produce el intercambio por conducción.
La piel en contacto con un cuerpo a menor temperatura le cede calor, produciendo pérdidas de calor por conducción. Si estas superficies en contacto son más calientes, se producen ganancias de calor. La incidencia de estas pérdidas o ganancias son pequeñas porque hay pocas superficies en contacto con el cuerpo humano. Luego está el intercambio por radiación. La piel va a intercambiar calor por radiación con el entorno. Si la temperatura de las superficies que rodean al cuerpo son mayores, este va a ganar calor por radiación. En caso contrario, si las superficies se encuentran a una menor temperatura, se va a producir pérdidas de calor en el cuerpo. La otra forma de intercambio, que es un intercambio que solo produce pérdidas de calor, es la evaporación. Al evaporarse el sudor, se produce una pérdida de calor siempre, debido a que el sudor, toma calor de la superficie de la piel para producir el cambio de estado de líquido a vapor. Entonces siempre está quitando calor a la superficie de la piel. A su vez, el cuerpo está produciendo calor, necesita energía en forma constante para efectuar los procesos bioquímicos y para desarrollar un trabajo muscular. El proceso encargado de convertir los alimentos en energía útil se denomina metabolismo. Ese proceso es exotérmico, es decir, produce calor, el cual se denomina producción metabólica de calor, y deriva de dos procesos metabólicos. Uno, el metabolismo basal, que es la energía calorífica producida por todas las transformaciones implícitas en los procesos automáticos y vegetativos del cuerpo. Es aproximadamente 100 vatios por hora. Y luego tenemos el metabolismo muscular, que es la energía calorífica producida por los músculos cuando llevan a cabo un trabajo controlado de manera consciente, y su valor varía de 100 a 800 vatios según el tipo de actividad que se esté desarrollando. Es decir, el metabolismo basal en general no varía mucho, pero el muscular sí, porque depende de la actividad. La producción metabólica de calor del cuerpo humano se mide en una unidad que se denomina MET y que equivale a 58,2 vatios por metro cuadrado y se define como el metabolismo de una persona sentada sin realizar una actividad física. Es una unidad de potencia térmica en vatios relacionada con la superficie de la piel en metros cuadrados. Es decir, que no es una unidad absoluta, sino una unidad relativa en función de la superficie de nuestra piel. Entonces tenemos, por ejemplo, en la tabla la producción metabólica de calor de distintos tipos de actividades. Por ejemplo, una persona descansando tiene 0,7 MET, una persona haciendo una actividad intensa como es gimnasia puede llegar a los 4 o 5 MET. Un profesor dictando clase tiene una producción metabólica de calor de 1 MET. Pero como dijimos que es una unidad relativa, necesitamos multiplicarla por la superficie del cuerpo para saber el total. Si tomamos como ejemplo una actividad de profesor que tiene 1,6 MET y la superficie aproximada del cuerpo de un adulto es de 1,8 MET, podemos obtener multiplicando 1,6 MET por su equivalente en vatios por metro cuadrado por los metros cuadrados de superficie de piel, vamos a obtener la producción metabólica de calor de esa persona. A su vez, la producción metabólica de calor debe ser disipada al ambiente. Entonces, la cantidad de calor que va a ser disipado al ambiente va a ser la diferencia entre el metabolismo M y la energía transformada en trabajo mecánico, que es T. M es el valor que obtuvimos anteriormente y la energía transformada en trabajo mecánico solo es un 20% de la energía que produce el cuerpo. El resto se disipa en forma de calor. Por eso es 0,2 y 100 corresponde a la energía producida a nivel de descanso. Las tasas, reemplazando el valor de M en los distintos términos de la ecuación, tenemos la cantidad de calor que debe ser disipado al ambiente. Las tasas estas de generación de calor excedente no solo van a ser útiles para evaluar los requerimientos de confort de las personas de acuerdo a las actividades que se van a realizar en el interior del local, sino también para estimar el calor que dichas personas van a aportar al espacio y que después debe ser extraído, ya sea por medios naturales o por medios artificiales. Para mantener el confort, el cuerpo debe disipar el calor excedente hacia el ambiente hasta lograr el equilibrio térmico, es decir, las ganancias de calor interna deben ser equivalentes al calor que pierde hacia el exterior. Al interactuar con el medio ambiente, el cuerpo puede ganar o perder calor mediante los procesos de convección, de radiación o conducción en menor medida y de evaporación que solo genera pérdidas de calor. Esta es la ecuación simplificada que representa el equilibrio térmico entre el cuerpo y su entorno. Si las condiciones del entorno hacen que las pérdidas sean iguales a la producción de calor del cuerpo, se siente bienestar térmico.
Si las condiciones del entorno hacen que las pérdidas de calor superen a la producción de calor del cuerpo, sentimos inconfort por frío. Si las condiciones ambientales impiden que el calor sobrante se disipe, sentimos inconfort por calor. La capacidad para evacuar el calor va a depender de factores de confort, que pueden ser personales y factores ambientales. Los factores personales son aquellas condiciones propias de los usuarios que determinan su respuesta al ambiente. Son independientes de las condiciones exteriores y más que todo se relacionan con sus características biológicas o fisiológicas. Dentro de ello tenemos el metabolismo, que es el que vimos, la vestimenta, que constituye un factor de protección y obstaculización energética frente a las condiciones del ambiente, la unidad en que se mide, que es la unidad de aislamiento que produce las ropas, se conoce como clo, donde un clo equivale a una ropa media, que es por ejemplo un traje de oficinista. Luego tenemos aspectos como el sexo, la edad y el peso, que son factores, pueden ser considerados factores de tolerancia, ya que llegan a determinar el nivel de adaptación térmica de las personas y su sensación térmica. El color de la piel, por ejemplo, la piel más oscura se calienta más por el sol, pero deja pasar menos radiación que la piel blanca. La aclimatación, al ser expuesto a elevadas temperaturas o bajas temperaturas, el cuerpo en un primer momento aumenta su metabolismo basal, pero con el tiempo puede ir reduciéndose, llegando incluso a modificar sus niveles de confort. Luego tenemos los factores ambientales. La sensación de comodidad va a depender de la incidencia combinada de los factores que determinan estos 4 tipos de intercambio. La temperatura de bulbo seco, la temperatura de bulbo húmedo o humedad relativa, que señala la capacidad del aire para admitir o no la evaporación del sudor. La temperatura radiante, es decir, de las superficies que rodean a la persona. Y la velocidad de aire, que incide sobre los procesos de convección y evaporación del sudor. La temperatura del aire constituye uno de los parámetros principales para determinar el grado de confort térmico de un espacio. Se puede estimar que los valores entre los cuales se encuentra confortable la mayor parte de las personas son en invierno entre 18 y 23 grados, en verano entre 23 a 26 grados. Por arriba de esos valores se siente calor y por debajo de esos valores se puede llegar a sentir frío o muy frío. La temperatura radiante media, que es definida como la temperatura que irradia las superficies que rodean a una persona, también tiene un rango de valores entre los cuales se puede considerar que es confortable entre 18 y 26 grados. Luego está la humedad relativa, que es entendida como la cantidad de agua que contiene el aire, por lo que si su valor es elevado durante el día, puede afectar negativamente a la sensación térmica de un espacio, ya que impide que las personas pierdan calor por evaporación del agua, generando incomodidad por sudor. Si el porcentaje de humedad es muy bajo, el organismo responde negativamente debido a que se puede deshidratar, es decir, por debajo del 20%. Por cuestiones de bienestar e higiene no es conveniente valores por debajo del 20% y por encima del 65%. Luego tenemos la velocidad del aire, que en el caso de la temperatura del aire, en caso de que la temperatura del aire esté por debajo de la temperatura de la piel, la velocidad del mismo provocará una pérdida de calor que será deseable en verano pero no en invierno. Si el aire está a mayor temperatura que la piel, el cuerpo tomará calor del aire, situación no conveniente para la situación de verano. Además, la velocidad de aire hace más eficiente las pérdidas de calor por evaporación del sudor, modificando la sensación térmica de las personas. Por eso se recomiendan para la situación de verano velocidades entre 0,5 a 1,5 metros sobre segundo. Pero lo cierto es que estos factores ambientales van a actuar en su conjunto para brindar la sensación térmica a las personas. Y para ello, el elemento que lo identifica, esta combinación de los efectos ambientales, es lo que llamamos la temperatura efectiva corregida, que es un índice empírico de confort que tiene en cuenta el efecto combinado de la temperatura de bulbo seco, la temperatura de bulbo húmedo y la velocidad del aire. El gráfico que los representa es lo que nosotros vulgarmente lo conocemos como el gráfico de corbata, que tiene 2 escalas. Una escala que representa la temperatura seca a la izquierda y otra escala a la derecha que representa la temperatura de bulbo húmedo, que se la puede obtener con los valores de humedad relativa del lugar donde esté el edificio. Luego tiene representada las velocidades de aire, la escala de velocidades de aire en las curvas que atraviesan el diagrama. Finalmente, están representadas a través de líneas sobre esas curvas de velocidad de aire la temperatura efectiva corregida. Si nosotros queremos, y está representada en celeste el rango de confort, es decir, el rango de temperaturas en que una persona se siente confortable. ¿Cómo se utiliza? Con los valores de temperatura seca de la localidad y de humedad relativa de la localidad obtenemos la temperatura de bulbo húmedo, colocamos en la escala de temperatura seca el valor
y en la escala de temperatura de bulbo húmedo el otro valor. Unimos con una línea ambas temperaturas y entramos con la curva correspondiente a la velocidad de aire. En este caso del ejemplo he tomado 0 velocidad de aire, es decir que no hay movimiento de aire, y obtenemos en la intersección de estas dos líneas, la de velocidad de aire y la línea que une ambas temperaturas, el valor de la temperatura efectiva corregida. Es decir, para una temperatura exterior de 30 grados y una temperatura de bulbo húmedo que equivale a una humedad relativa del 75% de 25 grados, la temperatura que efectivamente sentirá la persona será de 27 grados centígrados. Si yo tengo, tengo una menor humedad relativa, es decir, es una situación más seca, que me produce una temperatura de bulbo húmedo de 20 grados centígrados, y ante la misma velocidad de aire tendré una temperatura efectiva corregida de 25 grados centígrados. Podemos ver que si bien en ambas situaciones la temperatura exterior es de 30 grados, cuando el clima es más seco, la temperatura efectiva corregida es menor que cuando el clima es más húmedo. Ahora, ¿qué pasa si incremento la velocidad de aire? En lugar de tener de 0 velocidad de aire, tengo 1,5, que podría ser la velocidad de aire que produce un ventilador, por ejemplo. En ese caso, la temperatura efectiva corregida será de 23 grados centígrados. Es decir, que a pesar de yo tener en el exterior una temperatura de 30 grados, que es una temperatura elevada, en una situación más seca y con una mayor velocidad de aire, esa temperatura va a ser 7 grados menos la temperatura percibida, 23 grados centígrados.